ministros de Estado concurrieron al Palacio de Gobierno, en donde el doctor Osvaldo Hurtado Larrea asumió la presidencia constitucional de la República y dirigió un mensaje al país en cadena nacional de radio y televisión. El presidente constitucional de los ecuatorianos, abogado Jaime Roldós Aguilera, ha muerto. El accidente se suscitó en momentos en que el primer mandatario cumplía con las funciones que le habían sido encomendadas por el pueblo ecuatoriano cuando viajaba a un puesto fronterizo de nuestra patria. Esta tragedia, tan dolorosa para todos los ecuatorianos, debe llevarnos a unirnos aún más en torno a los ideales de democracia, de desarrollo y de justicia social, los mismos que por otra parte fueron estandarte de lucha de Jaime Roldós Aguilera. Él vivió y murió por los ecuatorianos, que hoy más que nunca tenemos la obligación de continuar su ejemplo. Consagremos su memoria defendiendo las instituciones republicanas y redoblando nuestros esfuerzos por constituir en el Ecuador una sociedad justa, humana, solidaria, libre y progresista. Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico el presidente Roldós comenzó a construir. Como su compañero de lucha, a lo largo de casi 4 años, me encuentro profundamente acongojado, como lo está todo el pueblo ecuatoriano. A las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales y a las fuerzas económicas, les formulo un llamado a la reflexión. Es la hora de abandonar las pasiones y los conflictos para, en generoso acto de unidad nacional, superar tan difícil circunstancia histórica. Ecuatorianos, ecuatorianas, que Dios reciba las almas de nuestro querido presidente y de su esposa, del ministro de Defensa y de su esposa, y de tan distinguidos oficiales de las Fuerzas Armadas, y que todos nosotros conservemos la memoria del querido amigo, compañero, el presidente Jaime Roldós Aguilera. El pueblo del Ecuador agradece a todos los países del mundo que comparten y que ha compartido estas horas de dolor con nosotros. La Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión del Ecuador, el Gobierno Nacional y la Secretaría de Información presentaron una cadena de televisión en homenaje al presidente Roldós, en transmisión directa para todo el país y vía satélite para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.